Bueno, suele decirse que escribir un libro es como parir un hijo. Y hoy vamos a hablar de un parto que a mí me ha parecido muy importante, muy necesario y que de seguro que será de utilidad para muchas personas. Se trata del libro Finanzas y Tributación, manual esencial para pymes y emprendedores. Y me acompaña el autor de este texto, que como dicen los editores, todo libro que se para solo es un gran libro. Y este está sobre las 700 páginas, lo cual quiere decir que es una especie de parto de trillizos. El autor es un joven abogado, contable o financista, con maestrías en finanzas corporativas, planificación, gestión impositiva, derecho administrativo y de regulación económica. Se trata de Enoé, así mismo como usted lo escucha, Enoé Jesús Domínguez Paulino, un hombre muy joven para haber escrito un libro de esta naturaleza, tanto por su contenido como por su extensión. De manera que le invito a que me acompañe a saber de qué trata este libro y por qué él lo escribió. Licenciado Enoé de Jesús Domínguez, un doctorando además. Muchas gracias por acompañarme en este programa hoy para hablar de un tema que a usted le es muy cercano, que es sobre su libro, que me ha dicho que es el primero, Finanzas y Tributación. Lógicamente, cuando uno llega a escribir el primer libro, probablemente ha escrito muchos papers, como dicen Exactamente. los académicos, y en el caso suyo, muchos informes de trabajo que probablemente se parecerán mucho a capítulos de libros. Usted es un hombre joven, eh, por los títulos, su expediente personal muy talentoso, y el libro avala ese talento. Qué bueno. Cuando uno estudiaba el bachillerato, por ejemplo, si uno se destacaba en las letras, era nulo en matemáticas. Entonces veo que usted, además de ser un financista de estudios universitarios y de conocer por sus estudios corporativos, conocer a las empresas, los mecanismos de las empresas, ser un experto en temas impositivos, también es abogado. Es decir, que ahí juntó la letra con las matemáticas. Me recuerda a Ramón Francisco, el gran profesor que fue uno de los grandes auditores de nuestro país, y también es una figura señera de la literatura dominicana. Muchas gracias y dígame, ¿cuántos años le llevó a escribir este libro? Bueno, primero antes de decirle los años, gracias por la presentación. Y nada, la misericordia del Señor nos ha acompañado en este trayecto. Ya. El libro, realmente el libro nace de otro material que está en carpeta, que está engavetado, Ya. que es un libro sobre finanzas personales. Y ese libro tengo aproximadamente 12, 13 años escribiéndolo, pero cuando estaba escribiéndolo, empiezo, digo, oye, finanzas personales, pero tiene que tener un capítulo de tributación. Y Ya. cuando arranco con el capítulo de tributación, resulta que el libro de finanzas personales tuvo que detenerse y darle curso a este porque es el momento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Y realmente ese es el origen que da a Finanzas y Tributación, manual esencial para pymes y emprendedores. Ayudar a las pymes, Ayudar ayudar a los emprendedores, que es lo que antes llamábamos pequeños pequeños empresarios, empresarios. gente que quiere abrirse paso en el mundo de los negocios. Es difícil abrirse paso en el mundo de los negocios porque uno conoce, por ejemplo, grandes capitalistas hoy, que lo que tienen es una habilidad impresionante para negociar, llegar a transacciones y para calcular. Incluso
antes no necesitaban ni máquina, calculadora, ni un lápiz, sino que ellos de cabeza todo. mentalmente, pero en fracciones de segundo. Y eso comenzaba con los juegos de dominó. A uno le impresionaba cómo uno de los jugadores miraba y decía tanto. Sí, sí. La realidad es que hoy tenemos otro mundo. Tenemos otro mundo que no es costo amigable con ese pequeño empresario o ese pequeño emprendedor que tiene en carpeta, que tiene en desarrollo una idea. Por ejemplo, en la República Dominicana, el que decide poner un negocio está solo. Pero ese que decide poner un negocio, que busca un capital de 25 o de 100 mil pesos, antes de poner el negocio, de legalizarlo, ya está pagando impuestos, que es el famoso impuesto, el 1% del capital social. Pero también tiene un sistema tributario que es totalmente abusivo. Eso sí no es informal, ¿verdad? Eso sí no es informal. Entonces, cuando hablamos de que finanzas y tributación lo que busca es ayudar a esos pequeños emprendedores, a los que ya están como medianas y pequeñas empresas, es darle las herramientas necesarias sobre el cual tienen que guiarse. Por ejemplo, el libro consta de 34 capítulos. Exacto. Los primeros 20 capítulos están totalmente ligados a las finanzas, cómo manejar las finanzas. El capítulo 21 habla de lo que es el fideicomiso, tanto de la historia del fideicomiso como lo que son los tipos de fideicomiso, porque son instrumentos que nada más no son para el gran Estado, pero a través del fideicomiso de alianza público-privada. Los otros 11 capítulos que continúan, y ahí llegamos a 32, son de impuestos. ¿Qué tiene que conocer un pequeño negociante? Por lo visto sobre los impuestos? Claro, claro que hay que conocer. El número de capítulos. Y los últimos 2 capítulos, entonces, son de CEO, lo que conocemos como comportamiento organizacional. ¿Por qué está estructurado el libro de esta forma? El libro, aunque tiene el título Manual para Pymes y Emprendedores, realmente el libro está estructurado para que cualquiera que quiera aprender de finanzas y de tributación, específicamente ya como un libro de texto para estudiantes de contabilidad, para estudiantes de administración, estudiantes de derecho, puedan utilizarlo de cabecera. Por ejemplo, yo imparto docencia en varias universidades de este país y ahí hay, es decir, en la forma que está estructurado el libro es para que sea un libro por lo menos de 7 materias, tanto de contabilidad, de administración, como de derecho. Entonces, el tema del... Usted siguió la lógica del negocio. Exactamente, lógicamente. Para entonces hacer el libro y dividir los capítulos. Y dividir los capítulos. Comenzando desde el ABC. Desde el ABC. ¿Y todo lo que, por ejemplo, el ABC que debe de conocer son los principios financieros. Ya. En la universidad, como te digo ahorita, a nosotros siempre nos empeñaban en el tema matemático de conocer el álgebra. El cuadrado de la hipotenusa es igual al coeficiente de pi 3,14 y la gente en el liceo no se enredábamos. Yo siempre digo que en el octavo nos quemábamos de álgebra en el primero, porque uno decía, cuando yo pase a primero, librar, entonces se decía librar, que era tener un promedio de 80 y no tener que examinarse. Y no tener que ir al examen. Entonces uno decía, yo la paso toda, menos álgebra. Ya uno llegaba quemado. Cuando yo entré al bachillerato, había una materia que no te la dan en la primaria, sino te la dan en la secundaria, que es el bachillerato, que es trigonometría. Exacto. Y el profesor siempre nos decía, ¿usted sabe por qué trigonometría no le entra? Porque trigonometría no la estudia. Entonces, ¿qué pasa con la finanza? Que la finanza, tanto la finanza corporativa como la finanza personal, el común del pueblo no la estudia, porque regularmente tiene que hacer decisiones que son riesgosas, decisiones de invertir en un pequeño negocio. Pero si empiezas por lo más complejo, que son la rentabilidad, el beneficio, los impuestos, entonces vas a tener problemas. ¿Por dónde debe empezar? ¿Qué es lo que más atrae? Porque es lo que más atrae. ¿Cuándo vamos a ganar? Entonces, por donde se debe empezar previamente es por los principios que rigen las finanzas y la tributación. ¿Es verdad que los padres de familia pobres son las personas que más saben de finanzas? Bueno, el mejor ejemplo para mí es mi padre. Yo tengo una anécdota con mi padre que ni siquiera soñaba estudiar finanzas y tributación y el derecho. Y yo trabajaba en un pequeño taller de ebanistería y mi padre me escucha hablar de un SAN que estamos llevando. Mi padre, que tiene un 3er grado de la primaria de aquel tiempo, me dice, o nos dice a nosotros los hijos, pero ustedes sí son tontos. Yo voy a llevar un SAN para que otro administre mi dinero con el riesgo de que mañana si alguien se sale del SAN, el dinero se perdió o si él se desgarita con el dinero.
esa frase se quedó impregnada en mi mente. Es decir, ¿dónde él estudió finanzas? ¿Dónde él estudió el riesgo de una inversión? ¿Dónde él estudió administración efectiva del dinero? En la vida. Entonces, el padre de familia, al igual que el pequeño emprendedor en la República Dominicana, es a romper brazos que sale, porque no tiene un acompañamiento. Entonces, el Estado, a través de las organizaciones que manejan el microcrédito, debería de estar enseñando esto en las universidades, y no solo en las universidades, desde la primaria. Yo soy partidario que este país necesita que en la primaria se le dé educación financiera. Por ejemplo, ¿por qué un dominicano, a sabiendas de que el instrumento más costoso que existe es la tarjeta de crédito, se sigue endeudando con tarjeta de crédito y lo único que paga, muchos lo que pagan es el pago mínimo? Dicen que la clase media dominicana vive colgado de un plástico. Una tarjeta de crédito. De un plástico. Y que eso es lo que le da movilidad a la economía nuestra. Dinamismo. Dinamismo, exactamente. Entonces, sin embargo, mira que son es al mismo tiempo el gran negocio de los bancos. Pero mira dónde está entonces el meollo del asunto, que ahí sí se necesita tener cierta formación en materia financiera para entenderlo. El instrumento financiero más barato que existe es la tarjeta de crédito. Pero qué contradicción de la vida, es el instrumento más caro. Ya. Porque cuando usted paga con una tarjeta de crédito, usted está pagando a crédito. Sí. Usted no está, pero ese crédito le puede salir a cero costo si usted paga antes del vencimiento o si paga antes de la fecha de corte. Pero ¿qué es lo que hace más del 67% de la población dominicana? Que paga después de la fecha de corte y paga el mínimo. Es decir, ¿qué es el mínimo? Si usted consumió 1,000 pesos, le dice el mínimo que vas a pagar, que tiene que pagar, son 70 pesos. Pero no sabe que ese 70 pesos que está pagando, en el horizonte del tiempo, al cabo de un año, usted está pagando más de 3.500 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito no cobra el interés sobre el saldo insoluto, que es, si usted debe los 1,000 y pagó 70, entonces el interés en teoría que le deben de cobrar es por la diferencia, por los 930. No, ahí le van a cobrar interés sobre el monto que cortó la tarjeta, que son los 1,000 pesos. Exacto. Entonces la ciudadanía no conoce eso, lo mismo que el pequeño empresario. Yo he escuchado constantemente la mal dicha frase que en la República Dominicana pagar impuestos no tiene sentido. Eso es un error, eso es una falacia. Cuando un pequeño empresario, cuando un pequeño emprendedor se organiza, va a la formalidad, se registra, en este caso, el Registro Nacional de Contribuyentes, un RNC, y paga sus impuestos, usted tiene acceso a la bancarización. ¿Y qué es lo que van a ver las instituciones de intermediación financiera, que son los bancos? El nivel de riesgo que usted tiene. Si usted está formalizado, en teoría tiene menos riesgo que el que no lo está. Por lo cual usted va a ser bancarizado. Y en vez de usted ir a un prestamista al barrio, que le presta el módico 20 quincenal, que al final es un 40 mensual, y la tasa, el lenguaje financiero de la tasa, multiplica por 12. Por 12 le está hablando de 480%. Pero ese mismo pequeño negocio, con lo mismo que está produciendo, si está formalizado, cuando va a la bancarización le van a emitir un préstamo de un 30 a un 28% anual. Pero hay ahí quizás el leitmotiv principal del que toma prestado por esas vías, tarjeta de crédito más el usurero. Probablemente su razonamiento no está enfocado en el tema financiero. Claro que no. Sino en la solución del problema que él tiene en ese momento. Está focalizado en esa solución y está focalizado en lo mal entendido de la retribución de los impuestos. Porque él dice, si me formalizo, sí, lo que voy a pagar es impuestos, voy a pagar ITEVI, voy a pagar impuestos sobre la renta, selectivo al consumo y todo lo demás que aparezca. Pero eso tiene su razón de ser, y lo más idóneo, lo más correcto es que el pequeño empresario, que el pequeño emprendedor, en vez de estar en la informalidad, pase a la formalidad, porque la experiencia de más de 25 años asesorando nos dicen que eso es lo más correcto, que es lo más idóneo, porque va a tener mayores resultados y cuando necesite financiamiento, el financiamiento le va a ser menos del 7% de lo que hoy está recibiendo. Bueno, ojalá la estructura financiera del país se organizara para que pueda ser así. Porque en el medio hay muchas opacidades y elementos que no permiten probablemente que el que pague impuestos se beneficie. Porque hay otros colaterales. ¿Cuál es el objetivo de pagar impuestos? Usted no ve los beneficios que le deja el pagar impuestos.
Es probable que algunas personas sí, pero cuando la persona, por ejemplo, va a la escuela y hay mala educación, o el edificio tiene grietas, o el sanitario no funciona, los maestros son mal pagados y por consiguiente hay que tener cualquier maestro, aunque no tenga el experticio, entonces él razona, ¿y para qué yo pago impuestos? Exactamente. Y lo que entiende es que se lo están robando. Sin Exactamente. embargo, eso del todo es una verdad a media. Exacto. ¿Por qué es una verdad a media? Porque si bien es cierto que tenemos esa falencia, también menos cierto es que tenemos infraestructura, que Sí. tenemos túneles, que tenemos elevados, que tenemos calles, que tenemos agua potable. Todos esos gastos o toda esa infraestructura, ¿de dónde se capta o de dónde se busca el dinero para pagarla? Bueno, de los impuestos que pagamos. Correcto. Y lo que sí nosotros, a mi entender, nosotros como país lo que necesitamos es una revolución de tres grandes sistemas que son lo que entendemos castran el desarrollo económico. Por ejemplo, nuestro Banco Central, y yo lo planteo también en varios capítulos del libro, ha dicho en varias ocasiones que la informalidad en la República Dominicana supera el 55-57%. Exacto. Si tomamos ese número y a eso le agregamos la tasa de opacidad del dato que a nivel internacional se tiene en los números, resulta que ese dato o esa tasa de informalidad supera el 63%. Vamos a quedarnos con el 57% que dice el Banco Central, solamente con él. ¿Qué es lo que provoca esa informalidad? El sistema tributario que tenemos, que no es costo amigable con el contribuyente, con el pequeño empresario, con el que quiere poner un negocio. Tenemos un sistema de la seguridad social que ni es segura ni es social, es cualquier cosa menos seguridad social. Ya. Tenemos por el otro lado un código de trabajo que yo espero que ahora en esta legislatura, pues de una vez y por todas se termine de aprobar. Entonces, cuando sumamos esos tres grandes Y sistemas. una burocracia, profesor, Exactamente. Entonces tenemos también una burocracia administrativa. que hace imposible las transacciones. Mire, ese dato que usted plantea es tan delicado que cuando nosotros nos invitan a exponer el tema de la burocracia y del abuso que comete la administración pública, que está llamado a tutelar al que paga los impuestos. Usted sabía que más del 78% de las demandas que hay en los tribunales a través del Tribunal Superior Administrativo tienen que ver con abuso en la materia tributaria. Por ejemplo, la ley 1192, que es el Código Tributario, plantea que la prescripción es a 3 años. El periodo fiscal a los 3 años prescribe. ¿Qué significa eso? Que si la Dirección General de Impuestos Internos en ese periodo de 3 años no le hizo una determinación, no le notificó, eso prescribió. Se extingue. Y ustedes saben cuántos contribuyentes hay en este país que están en los tribunales, principalmente en el Tribunal Superior Administrativo y en la Suprema Corte de Justicia, porque la Dirección General de Impuestos Internos le notifica y le hace y le determina deudas de impuestos que están prescritos. Entonces, esa opacidad, esa regla de juego no limpia, es la que provoca ese tipo de sistema que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Estados Unidos, y tenemos que poner los ejemplos que funcionan. Yeah. En Estados Unidos hay una figura que se utiliza en el día a día, que es el responsor. ¿Qué es el responsor? Usted tiene un gran proyecto, usted tiene una idea, usted tiene unas instituciones que le financian ese proyecto. Esas instituciones, muchas de ellas son privadas, la gran mayoría, pero también tiene otras que son financiadas por el Estado. ¿Por qué no aplicamos eso? ¿Por qué no nos vamos a Villas Agrícolas, a Guachupita, a Cancino Adentro, a Lucerna, a Vistahermosa, al Capotillo, y vemos esos pequeños emprendedores que tienen negocios, que están en la informalidad, que lo que necesitan es que le orienten, que le asesoren, que le acompañen para ir a la formalidad y ser más productivos y que vean mayores rentabilidades, mayores beneficios de lo que tiene? ¿Por qué el Estado no se crea una institución realmente que vaya a esos barrios, que va, en vez de ellos ir a una institución, porque tú tienes ahora mismo Promipyme? Sí, pero yo no estoy hablando de Promipyme, yo estoy hablando de una institución que vaya en socorro de esos negocios y lo formalice. Entonces ahí va a ganar tanto el Estado, que está dejando de percibir, como también va a ganar ese pequeño productor, ese empresario en potencia, que lo que tiene buenas intenciones pero no está organizado, le falta un acompañamiento que se da en estos países. Por ejemplo, ahí hay una figura que nosotros planteamos para resolverle el problema tributario a los pequeños emprendedores. Es la figura del monotributo. Vamos a hablar de ese tema, que es un tema que ha sido planteado más o menos, pero que se hizo famoso en el Perú a través del Hernando de Soto, aquella vez que quiso
Misterio del capital. hacer un gran esquema de lo que él llamaba el capitalismo popular. Y es un tema que parece tener mucha importancia para República Dominicana, donde hay un 57% de informalidad. Regresamos. Seguimos en esta conversación con el profesor, financista, abogado Enoé Jesús Domínguez Paulino, así como usted lo oye, un hombre joven que nos ha aportado a los lectores este libro de 700 y pico de páginas, concretamente 726 páginas, que dicho sea de paso, es un libro con una gran bibliografía, que es lo que en términos académicos avala una publicación. De manera que estamos en presencia de un texto que todo el que tenga interés, no necesariamente tiene que ser empresarios ni comerciantes, aunque estos deben estar en primera fila, pero todo el que tenga interés de conocer nuestro tinglado, el de República Dominicana, financiero y tributario, muy importante, yo les recomiendo acercarse a Finanzas y Tributación, que es un texto que con él solito usted va a tener un buen entrenamiento inicial para darse cuenta de las posibilidades que hay de hacer negocio y cómo hacerlo en República Dominicana. Licenciado Enoé, nos quedamos en el tributo, en el monotributo. En el monotributo. Es decir, un solo tributo, un solo pago impositivo que usted como empresario, como persona de una de las pymes o algo más que pymes, va a pagar al año. ¿Cómo es eso posible? ¿Y por qué, si es beneficioso, como lo ha sido en varios países de América Latina, en República Dominicana no hemos tenido hasta ahora interés en acercarnos a esa figura jurídica, considerando los altos niveles de evasión fiscal que hay en República Dominicana, tanto de la renta como del ITEVIS? Mire, la evasión de renta en la República Dominicana se estima que anda por entre el 40 y el 42% del impuesto sobre la Si renta. usted le pone valor absoluto, se va a caer de la silla. Sí. Eso es un número que ahora mismo no podemos calcular. Sí, de miles de millones Cuando de pesos. se va por el otro gran tributo, que es un tributo que hace que el sistema tributario, en vez de ser progresivo, sea regresivo, Correcto. es el ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados Es decir, lo que y pagamos servicios. por lo que consumimos. Ahí ronda el 65-63%. Eso es una barbaridad. Impresionante. Entonces, si nosotros tenemos un fracaso tributario. Claro, un fracaso total. Entonces, si nosotros tenemos esas herramientas y nuestras autoridades tributarias y en este caso el Ministerio de Hacienda, tienen ese dato, ¿por qué no atacamos de una forma efectiva a lo que está provocando ese nivel de evasión? Bueno, nosotros en la República Dominicana tenemos un sistema, un régimen simplificado de tributación que no ha dado resultado. Y no ha dado resultado porque, aunque tiene el nombre régimen simplificado, no es verdad que es simple. Porque lo que estamos en la materia tributaria, sabemos que a quienes asesoramos le tenemos que decir, guárdate todo eso el año completo, no pierda un solo papelito de eso, empieza a pedir la certificación. Entonces, eso no es simple del todo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Funciona, pero no ha dado los resultados para combatir la evasión. No. Ahí es que está la clave. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la figura del monotributo? Dicen que quienes se evaden aquí no son los pequeños, precisamente. No, eso realmente en la práctica, en todo sistema económico, hay mansos y cimarrones. Esa es la realidad. Y nosotros en la República Dominicana cometemos el error de medir la tasa efectiva de tributación utilizando el modelo que a nivel internacional se utiliza. Pero lo que pasa es que nosotros en República Dominicana tenemos un gasto tributario, una exención tributaria bastante elevada. Entonces medimos las riquezas de quienes no tributan con el impuesto de los que tributamos. Correcto. Entonces eso es una defecio total. Entonces la figura del monotributo, ¿qué es? Por lo menos no es algebraico. No, desde el punto de vista, se violan todos los principios matemáticos. Ahí están mango con China. Sí.
Tomate con aguacate. Matemáticamente, digo, algebraicamente no es No posible. cuadra. Entonces, ¿qué planteamos con el monotributo? Usted dijo algo clave. Es un pago único, pero Al año. pero es la combinación de varios tributos. Por ejemplo, el monotributo como figura a nivel internacional nace en 1978 en la Argentina. Luego lo adopta Uruguay, lo adopta el Paraguay y lo adopta el mismo Brasil, pero lo adapta a su condición socioeconómica y le llama el Simplés. Exacto. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron? En 10 años, ellos pretendían alcanzar el 2% del PIB, del Producto Interno Bruto. Resulta que al cabo de 3 años ya habían alcanzado cerca del 3%, lo que indica que para lograr la meta no debieron esperar 10 años, sino que al tercer año ya habían alcanzado y superado la meta. ¿Qué involucra el monotributo? Un pago único de impuestos sobre la renta, de ITEVIS, de selectivo al consumo, de seguridad social y del Infotet. Entonces, en ese pago único, usted le está diciendo al contribuyente, ven, formalízate, te vamos a hacer una escala, una categoría para ver en la escala que tú caes. Correcto. Por ejemplo, en la Argentina se utiliza por el nivel de empleado que tiene, pero se combina con el nivel de ingreso. El otro lo combina con la renta del local, con el metraje que tiene el local y en lo que son productores, entonces lo miden con el nivel de consumo y el nivel de empleado, un híbrido entre los dos. Y no lo ponen a hacer una declaración que tiene que buscar. Fíjense que yo en lo que estoy diciendo podría estar afilando cuchillo para mi garganta, pero es un aporte a la sociedad. En vez de buscar un asesor tributario que sepa de eso para usted pagarle un dineral mensual o anual, entonces el monotributo lo que hace es que te dicen, ven, formalízate, tú caes en esta categoría, págame 3,000 pesos al año, y en el 3,000 pesos al año tú tienes seguridad social para tus 3 empleados, por lo menos el plan básico de salud. Tú tienes cubierto el impuesto sobre la renta y tú tienes cubierto los otros cuatro tributos, incluyendo la seguridad social y el Infotet. ¿No es mejor hacer ese sacrificio que tenerlo como hoy lo tenemos? Hoy lo tenemos en la informalidad y no están aportando un peso de tributo, formalizado me refiero. Y muchas incomodidades. Y muchas incomodidades. Entonces, eso es lo que hace el monotributo, que te pone un pago único y te agrupa a esos grandes, en este caso, cinco contribuciones especiales. Me imagino que el nivel de comparación para ver su ventaja tiene que ser la evasión. Tiene que ser la evasión y el régimen que tú tienes actualmente, exacto, que no ha dado resultados, que es el régimen de estimación simple. Exacto. Entonces, ¿por qué un Estado como el dominicano, que cada cierto tiempo está envuelto en una reforma fiscal, no se envuelve en un esquema de este tipo que le garantiza, cada que tiempo hay que revisar esa escala? X tiempo, 5, 10 años. En Argentina se evalúa semestralmente. Semestralmente. Cada 6 meses se evalúa cómo anda la categoría económica, la tasa efectiva de tributación. Me parece que es muy rápido. Claro, en 6 meses. En 6 meses. En otros países, como es el caso del Simplés, que aplican que es la misma figura, Brasil, lo único que cambia de nombre en Brasil, lo hacen anual. Exacto. Yo soy abanderado de que se haga anual. ¿Por qué que se haga anual? Porque la declaración es anual. Sí. Ahora, es como en Estados Unidos. La complejidad que tiene el sistema tributario dominicano es N número de veces mayor que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos el que evade tiene las consecuencias de esa evasión, incluyendo el tema de la prisión. Además, en Estados Unidos se le hace muy fácil a la persona pagar sus impuestos. Porque no es tan complejo. Es simple en el sentido de que ellos tienen la data y ellos mismos calculan y le mandan a decir a usted tiene que pagar tanto de impuestos. Si usted pide revisiones, entonces comienza el gran papeleo. Empieza la determinación. Pero aquí el papeleo inicial abruma. Y usted lo que hace es que dice, yo no puedo venir 10 veces a una oficina impositiva y estar en el punto cero. Es que aquí hay un tema. Y le dicen, usted tiene mi data. Sí, pero no podemos usarla. El Tribunal Constitucional, eso es una excusa barata de ellos, irresponsable. El Tribunal Constitucional ha emitido 4 sentencias hablando del derecho que tenemos los ciudadanos a una buena administración. ¿Con qué se come eso para que el pueblo lo entienda? Que la data que tiene el Estado suya, el Estado no se la puede volver a pedir. Eso es lo que significa. Si yo compré y pagué ITEVI y pago impuesto a las telecomunicaciones, que tiene 3 tipos de impuestos, esa data el Estado dominicano la tiene. Lo que pasa es que es más fácil
y por experiencia lo digo porque me ha pasado con varios contribuyentes defendiéndolo ante la Dirección General de Impuestos Internos, es más fácil que sea el contribuyente que haga el trabajo a que sea ellos. Sí, sí, Porque lo que persiguen, y es lo que dicen, ¿cuál es la función de la Dirección General de Impuestos Internos? Ellos lo tienen en su visión y misión, captar tributos. No, o sea, no debe de ser tu única misión y visión. La Constitución de la República Dominicana habla de una tutela judicial efectiva. Entonces, esa tutela judicial efectiva le compete a cada uno de los ciudadanos. Entonces, el sistema tributario dominicano, ese es el problema que tiene. Usted sabía que nuestra legislación dominicana está compuesta por 33 leyes. 33 leyes, y de esas 33 leyes, 19 crean exenciones o regímenes especiales de tributación. Y el de a pie, ¿qué vamos a hacer para él? ¿Qué vamos a hacer para el que está en la informalidad? Que lo que necesita es un empujoncito, como diría el Premio Nobel de Economía. Un simple empujón para él formalizarse, estar al día y él contribuir a la carga del Estado. Bueno, lo que pasa es que, usted dijo bien claro, es más fácil cada 4, cada 5 años armar una reforma fiscal y en esa reforma fiscal agregar la figura de una amnistía. Entonces, ¿qué dice el que está pagando? Pero aquí hay una sensación de juego no limpio. Porque yo que tengo 5, 7, 10 años pagando, para mí no hay nunca hay una facilidad. Pero a este que no está pagando, tú le estás poniendo una facilidad para que te pague el 2% de todo lo que no tributó y listo, borrón y cuenta nueva. Entonces, ese es el porqué el sistema de la República Dominicana cada día más en materia tributaria es más complejo. El otro problema que tenemos desde nuestro punto de vista es que la ley 1192, el Código Tributario, le da una facultad normativa y de fiscalización a la Dirección General de Impuestos Internos que es bastante discrecional y a la vez abusiva. Y que lo usan mucho. Lo usan mucho. Ejemplo, escuché... Además, no hay resoluciones más indigeribles que las de la DGI. Sí, eso es impresionante, así. Inentendible. Inentendible. Hay que ser experto de experto. Mire, en España la regulación tributaria española está tan consciente, como le llaman en derecho, el espíritu del legislador está tan consciente que ya en España se está desarrollando una doctrina en materia tributaria y es el derecho al error del contribuyente. Ya. ¿Qué significa eso? Que la legislación tributaria a nivel mundial es tan compleja que la misma ley prevé que cuando ocurran errores por malas interpretaciones o por cómo se redactó la norma, Sí. ese derecho se le está reconociendo al contribuyente, que en España le llaman el responsable y el obligado tributario. Ahí en República Dominicana, ¿por qué no? ¿Por qué la DGI entiende, por ejemplo, con el anticipo? En materia penal, ¿cuál es la presunción? ¿La presunción es la culpa o la inocencia? La presunción es la inocencia. Correcto. Hasta que no haya una sentencia firme, como decimos los abogados, con la cosa irrevocablemente juzgada, Definitiva. él es inocente. Pero en materia tributaria se invierte. En materia tributaria, el principio que utiliza la administración pública es que usted es un evasor. Sí. Por ejemplo, ¿qué le dio naturaleza al famoso anticipo? El anticipo se conoce, está dentro de la categoría de los impuestos heterodoxos. Explíquemele a mi audiencia y a mí qué es el anticipo. El anticipo es el pago que mensual hacen las empresas o la persona física semestral por una presunción de beneficio que usted va a tener. Lo que indica que es un anticipo del impuesto sobre la renta que en teoría usted va a pagar el año próximo. Es decir, no es una ganancia que No. ya usted tiene, sino que usted presume. No, la administración, el gobierno presume que usted va a tener... Que yo me voy a ganar con esa transacción 1,000 pesos. Entonces, Pago impuestos por 1,000 pesos. Entonces, ahí hay una presunción de evasión también. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el gobierno intrínsecamente está asumiendo que usted va a tener un beneficio y que ese beneficio al cabo del año usted no lo va a pagar y lo está pagando y lo está pagando como Bueno, anticipo. esa fue la idea. Entonces, esa fue la idea. ese Yo impuesto, recuerdo cuando se discutió bastante. claro, eso. en el 2003, en la reforma del El 2003 con doctor el Andy Hipólito. Navarre fue un gran abogado de esa posición, sobre la base de que era una manera de sacarle algo al evasor. Sí, pero hoy él dice lo contrario. Sí. Y cuando él dice lo contrario es porque todo va a depender del cartón o del espejo que te mire. Exacto. Entonces yo soy partidario, yo no estoy en contra del todo del anticipo. De hecho, a nivel mundial, los grandes países con grandes estructuras tributarias fuertes tienen una especie de pago adelantado, que le llamen anticipo, que le llamen avance. Eso es entendible, eso es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero? Que el anticipo tal cual está hoy, tiene que venir una reformulación de él. Por ejemplo, una empresa
que factura miles de millones de pesos al año, el anticipo le es un aliciente. ¿Por qué? Porque cuando usted le hace la declaración jurada en abril, si cierra el 31 de diciembre, en abril tiene que pagar y buscar todo ese dinero. Es más, desde el punto de vista del flujo de efectivo, de caja, es mejor que él vaya adelantando eso mensual y al final del año no tiene que salir a buscar y pagar de impuestos 500, 300 millones de pesos. Sí, pero eso es el que puede. Ese es el gran empresario. Pero aquel que tiene un capital social de 25,000 pesos o de 100,000 pesos. Que muchos han tenido que salir a buscar prestado para pagar eso. No, pero usted va a los bancos, hay una cantidad ahora mismo. Y eso usted lo suma al ITEVI, que ese pequeño empresario que tú le estás cobrando el anticipo, mire, tremendo ejemplo que usted acaba de poner indirectamente. Usted sabía que cuando yo como pequeño empresario le facturo a una empresa, esa empresa me va a pagar a los 60, a los 90 días, pero yo el ITEVI que le facturé, pero que no lo he cobrado, tengo que pagárselo los días 20 al Estado Dominicano. Correcto. Entonces, aparte que tengo que pagarle ese ITEVI que no he cobrado, tengo que pagarle un anticipo basado en una presunción de renta. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Porque no nos podemos quedar en la crítica. Mi sugerencia es que aparte del monotributo, las empresas que facturan menos de 25 millones de pesos al año, el anticipo les sea eliminado. ¿Por qué? Aquí nosotros manejamos empresas que el margen de comercialización bruto que tienen es un 6%. Es decir, el producto... Bueno, esas son capitalistas. El producto... No somos... ¿Entiendes? Entonces, ellos tienen de beneficio bruto apenas. Por ejemplo, le voy a poner el agua, las envasadoras de agua. Sí. ¿Qué usted cree que es lo que menos dinero cuesta para la producción de una botella de agua o de un galón de agua? No es el agua, que es lo que usted consume, que fue lo que compró. Es el envasado, es el plástico, es el etiquetado. Correcto. Entonces, ese tipo de negocio... Sobre todo porque aquí no se paga el agua. ¿Entiendes? El día que se pague, entonces... otro gallo cantará. Exactamente. Otro gallo cantará. Entonces, ese tipo de empresa que tiene un margen de comercialización, un beneficio muy bajo... Bueno, propio del capitalismo. ¿Entiendes? Entonces, y la competencia desleal que tenemos. El otro es un margen rentista. Entonces, lo que estamos planteando es que ese tipo de negocio no puede pagar anticipos. No, por ejemplo, aquí se sometió una reforma fiscal. Esa reforma fiscal es una aberración, era una aberración. El 88% de lo que se pretendía captar venía en impuestos indirectos, que no tenían que ver con ganancias, sino de consumo. Llámese el ITEVI y el impuesto selectivo al consumo. Entonces, ¿por qué en esa reforma tú me planteas eliminar el anticipo para los pequeños empresarios? ¿Y por qué no lo puedes tener ahora? Por ejemplo, en la pasada elección de senadores, diputados y la presidencia, todos los candidatos en los debates que fueron hablaron de reforma a la seguridad social, hablaron que estaban de acuerdo de reforma al sistema tributario, hablaron de eliminar el anticipo, hablaron del código de trabajo. ¿Y por qué no sometemos ahora mismo una modificación a la ley 1192 específicamente en lo que tiene que ver con el anticipo? De hecho, nosotros tenemos un mal precedente de un caso que se llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional determinó que el anticipo, como se lo presentaron, no era inconstitucional. Yo soy de los que creo, que nuevamente el caso se tiene que instrumentar correctamente, porque yo soy de los que creo que sí, que el anticipo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque quiebra la capacidad de pago. Si yo no estoy produciendo, si yo no estoy teniendo y aunque esté produciendo yo tengo pérdida, ¿por qué yo tengo que pagar un anticipo sobre una presunción que tú en una letra muerta, como decimos por ahí en derecho y en finanzas, un chupatinta legislador dijo que tú puedes tener un beneficio al cabo de tu periodo fiscal de 100 y que tú vas a adelantar el 0.15% de ese monto? Ajá. ¿Y él quién es? El mago Magú que tiene una bola de cristal y va a determinar el futuro. Bueno, pero usted sabe que no es él, en realidad eso se lo pasa. Sabemos exactamente, sabemos cómo se hace. Y ese mismo 1.5 iba también en la línea de que evadan, pero que nos quede algo. Que nos quede algo. Entonces ahí volvemos otra vez a la presunción. Sí. Entonces la presunción no es la inocencia. Bueno, el principio ahí la presunción es la culpabilidad, es la evasión. En términos colectivos y a la luz de los resultados económicos y de las estadísticas, ese nivel alto de evasión no es una presunción, es un hecho. Y ese tipo de medida está afincada en un razonamiento que tiene que ver con el historial. Entonces, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Ese historial no verlo como un número frío. Siempre nosotros ponemos el símil de una reforma fiscal con cualquier cosa hermosa y bella que usted está viendo. No es lo que usted está captando, sino lo que está detrás de él. Entonces, ¿dónde está el problema del número frío?
que a este país no se le ha dicho dónde está la gran evasión. Porque la gran evasión no está en el pequeño. Bueno, cuando... Es un tema mixto. Entonces lo que tiene que crear los mecanismos de forma tal que tú realmente, con nombre y apellido, ataques la evasión. Siempre he aprendido que cuando en un lugar X, para no ponerle un San Benito a nadie, hay un fraude millonario, no mires al conserje, ni mires al guachimán. No tienen la capacidad. Sino a quienes tienen acceso a esos millones. Eso, vamos a una pausa eso para, en el tramo final del programa, que el profesor Noé Domínguez nos diga cómo puede apropiarse de conocimientos jurídicos y tributarios ese pequeño empresario que hoy llamamos emprendedor y propietario de una pyme. Profesor Noé Domínguez, el propósito de este libro es ayudar a las pymes y ayudar a los emprendedores para que conozcan de derecho, de finanzas, de tributos. Me imagino que para que le vaya mejor. Lógicamente. ¿Cómo ha pensado usted que eso puede hacerse? Ya tenemos el almacén de conocimientos, 700 y pico de páginas, 34 capítulos. ¿Qué puede hacerse? Pueden hacer la Federación de Comerciantes, las asociaciones de MIPYME, los pequeños empresarios de los municipios, de los barrios. ¿Qué pueden hacer las instituciones financieras si es que a ellas les interesa y le conviene? ¿Y qué puede hacer la DGI si es que le interesa y le conviene para que sus clientes tengan un mejor conocimiento de las finanzas, del derecho que le compete y de los tributos para que le vaya mejor? Ganen mejor y estén más, vamos a decir, más libres de sospechas en la sociedad. Mira, en el mundo que hoy nosotros vivimos, yo soy abanderado o soy de los que cree que el conocimiento, que la información es poder. Ya. Es poder. Entonces, el libro está estructurado de forma tal que si sigue cada uno de los capítulos al pie de la letra, va a aprender no solo de finanzas y de tributación, sino que va a aprender de cuál es la decisión que usted como pequeño empresario o empresario grande, porque ya me han consultado de esa área, para aprender cuáles son los conocimientos básicos que debe de tener. El libro no está estructurado para hacer a nadie experto en finanzas, ni experto en fideicomiso, ni experto en tributación, sino cuáles son las informaciones básicas que debe de manejar. Y como dijimos al principio, no solo para el empresario, sino también para aquellos estudiantes de economía, de contabilidad, de derecho tributario, de legislación lógicamente fiscal. Y yo le diría que hasta en las ciencias sociales y en la política y en la comunicación, porque es importante entender una estructura tan trascendente como es la financiera y la tributaria. Entonces, cada una de estas instituciones, por ejemplo, usted habló de las federaciones, ahí cada capítulo, si observa cada capítulo, observará o notará que tiene 4 subcapítulos, donde el último, que es el cuarto, es una reflexión final del libro. Así es. De forma tal que el que quiera aprender una parte específica de finanzas, por ejemplo, el año pasado, un empresario me consultó, siempre es bueno hablar con ejemplos y aunque lastimosamente tenemos que hablar en primera persona por experiencia vivida. Sí. Me consultó porque un empresario extranjero le estaba queriendo comprar su negocio, su empresa. Entonces él me dice, yo no sé cuánto vale mi empresa, pero nos han recomendado que usted es experto en esta área, maneje esta área y no han dicho a quién ustedes le han valorado. Resultado, la empresa vale casi 42 veces el monto que le estaban ofreciendo. Ya. Pero él no lo sabía. Entonces, este libro tiene un capítulo específicamente para valoración de empresa, pero podemos poner el ejemplo de los tributos. Al momento de usted poner un pequeño negocio, ¿usted está consciente de cuáles son los impuestos que usted va a pagar? Al momento de usted poner un negocio, ¿usted está consciente de qué tan beneficioso para usted es, en vez de estar manejando ese dinero, guardándolo, como dicen por ahí, en una cajita fuerte o debajo de la almohada? Para verlo y contarlo todos los días. Exactamente. ¿Qué tan importante es para usted estar bancarizado? Entonces eso es lo que hace finanzas y tributación. Tanto las entidades del Estado como las federaciones
e incluso hasta las propias iglesias, el libro está estructurado para que puedan consultar en un momento determinado. No es necesariamente para aprender de la materia tributaria y financiera, que usted se siente y vaya leyéndolo capítulo por capítulo. Si usted lo quiere hacer así, bienvenido sea. Pero el libro también está estructurado. Usted quiere saber, bueno, de los números de comprobantes fiscales y cuáles son los números de comprobantes fiscales que yo debo emitir. Ahí hay un capítulo específicamente para eso. Usted quiere saber por qué el sistema tributario nuestro es, en vez de ser progresivo, es regresivo. Ahí hay un capítulo para eso. Usted quiere saber cuáles son los elementos, los índices que yo debo de manejar en el negocio para que mi negocio sea rentable, para saber si va bien. Ahí hay un capítulo específico para eso. Sí. Ese es el interés de finanzas y tributación, manual esencial para pymes y emprendedores. Y es importante porque ayuda a meter el bisturí. Correcto. Los grandes números nos engañan a todos. Sí. Medios, ¿verdad? Pero cuando usted mete el bisturí y dice, no, por aquí hay un vacío, aquí hay un vacío, claro, eso es importante. Incluso para los comunicadores, y ya le hablaré fuera de cámara sobre ese tema. Profesor Enoé Jesús Domínguez Paulino, autor de este libro Finanzas y Tributación, manual esencial para pymes y emprendedores. Muchísimas gracias. Y gracias por este parto. Espero que no haya sido natural, sino por cesárea, para que le haya dolido menos. 34 capítulos fue por extra cesárea. A ustedes, gracias. Nos vemos en el próximo programa.